Oli, que yo sí quiero. Creo que ya estamos, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No sale nadie. Sí, ¿no hay nadie conectado? Sí. Ya está. Buenas tardes desde el Seminario Mayor de Toledo, una tarde más. Gracias, Padre Valentín, por dejarnos venir a hacer la catequesis aquí. Estamos aquí en directo en el despacho del Padre Valentín. Aquí es donde él corrige sus exámenes y suspende a tantos seminaristas. Este es el despacho de los horrores, donde echan las broncas el Padre Valentín a todos los seminaristas. Que el Padre Valentín es un pedazo de pan, no regaña nunca a nadie. Sí, es verdad, es muy bueno. Es un pedazo de pan. Pues... ¿de qué vamos a hablar hoy, Ani? ¿De qué quieres que hable? Hoy vamos a hablar de un santo que me chifla, que se llama San Agustín, que lo conoceréis muchos. ¿San Agustín? ¿No hemos quedado que eso era el mes que viene? No, San Agustín, que era un gran... La Divina Misericordia, dijimos. Ayer fue. Ay, es verdad. Bueno, pues lo he puesto mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, pues eso, sobre la Divina Misericordia es verdad. Y luego hablaremos en la siguiente de San Agustín. La Divina Misericordia también me encanta. De hecho, hice un reel el domingo sobre la Divina Misericordia que... Sí. ¿Has anunciado que era sobre San Agustín? Me he equivocado. Dios, Caramba. ¿dónde tengo la cabeza? Estos son los del directo y de las redes sociales, ¿ves? Bueno, por eso no me gustan las redes sociales. Es que me ha cambiado tantas veces usted también de tema. ¿Qué va? Hombre, anda Dijimos que San no. Agustín era ya en el futuro. Bueno, Divina Misericordia... Eso es. Vamos a hablar de la Divina Misericordia. ¿Sabes cómo se llama la santa de la Divina Misericordia? Sí, Sor Faustina Kowalska. Fíjate, ¿has estado en Polonia alguna vez? No, pero tengo su libro, aunque me lo regaló el Padre Valentín, de hecho, pero todavía no he empezado. Empecé un poquito, pero es que tengo una acumulación de libros. Es que me estoy leyendo ahora el de San Agustín. ¿Cuál? El de Corazón Inquieto, que yo tengo el corazón muy inquieto también, me siento súper... Identificada. Sí, súper identificada con San Agustín. Pues San Agustín el próximo mes. Mira, ya ha conseguido, esto es toda una treta para que ya tenga que comprometerme al mes que viene, porque Mire, si se fijan, llevo un par de meses el y Padre medio. Pollo me debe un año de catequesis por un favor que le hice el otro día. ¿Ah, sí? Sí, No me acuerdo yo de esto. un partido de fútbol. Ah, sí, es verdad. Bueno, a ver, vamos a rezar, Padre Pollo. Vamos a estar rezando, sí. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En ti confío. Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. salvación. San José, ruega por nosotros. nosotros. Bueno, pues se me ocurría... vas saludando aquí al A personal. Brujilda. Ah. Se me ocurría así en este martes que el tema fuera... ¡Ay, Carmen! Un beso a Carmen Melchor. ¿Cómo se llama aquí tus preferencias entre todos tus seguidores? Carmen Melchor es mi fiel seguidora de esta catequesis. ¿Ah, sí? Siempre está ahí. Fíjate. No es la única. siga así, Carmen, ¿eh? No es la única. Eres no, un gran apoyo. Hay mucha gente que es Sí. fiel Lo que seguidora. pasa es que como a Carmen la conozco, pues me es más fácil identificarla. Mira, preguntan desde dónde transmiten. Pues desde el Seminario de Toledo, como Desde siempre. el Seminario de despacho Toledo. del Padre Valentín. Ujú. Así que si hay algún seminarista por aquí que no entre ahora, que estamos grabando. Eso. Pues eso. El otro día hablando con... Aunque no me presta atención cuando hablamos, está pensando en sus cosas. Yo hablo y está pensando en sus cosas. De olla, ¿eh? Pues yo le dije que... Me dijo, ¿de qué vamos a hablar, Padre Pollo? Lo he publicitado 2 veces hoy, 2, y he puesto en las 2 San Agustín, y además les he soltado una loncha sobre que me estaba leyendo el libro de San Agustín. Dios mío, si es que cuando le hablo no me escucha. Pero bueno, no pasa Soy nada. madre de familia numerosa y vamos perdiendo un poquito la cabeza ya. Por cierto, que conocí a tu hija segunda, Mati, qué chica tan maja, ¿eh? Pues casi le hago el lío para que viniera hoy. Oye, pues la próxima vez tienes que traértela. Sí, voy a traérmela porque usted me ha prometido que la va a acercar a Dios, ¿no? A ver, si es una chica buenísima, no creo que cueste mucho acercarla a Dios. Bueno, yo le reto. Bueno, pues... Eso, hablando el otro día con Ani, que aunque no me escucha cuando le hablo, le dije que igual era una buena idea, ya que antes de ayer fue la fiesta de la Divina Misericordia, pues hablar de este tema de la Divina Misericordia, que por cierto en la parroquia de Talavera hicimos una procesión de la Divina preciosa. Misericordia. Entonces Santi
Es que es un tío, qué imaginación. Tenemos una imagen del corazón de Jesús y el tío no sé cómo lo hizo, que hasta le quedó bien. Yo tenía miedo de que quedara mal. Le pusieron puso unas telas rojas y pero parecían los rayos del Padre Santo. Le parecía realmente la Divina Misericordia. Y cuando salía la imagen con Santa Margarita, me hizo mucha gracia porque Santi dijo, bueno, con el micrófono, oye, Santa Margarita, no le importa que la tomemos por Santa Faustina Kowalska. Me parto. Y ahí la sacamos en procesión. Es verdad, como si fuera Santa Faustina Kowalska. Y entonces, bueno, creo que es bonito que hablemos de la devoción a la Divina Misericordia. Como sabéis, la devoción a la Divina Misericordia aparece gracias a unas experiencias místicas de una santa polaca en los años 30, Santa Faustina Kowalska. Y bueno, ahí, igual que el culto al corazón de Jesús, pues tiene como sus devociones, es decir, sus prácticas concretas que nos ayudan a vivir un espíritu, pues lo de la comunión los primeros viernes de mes, la hora santa, la consagración al corazón de Jesús, etcétera, etcétera. Algo parecido pasa con la Divina Misericordia. El Señor se aparece a esta santa, también le muestra su corazón, por cierto, hablaremos ahora de eso, y también le propone una serie como de prácticas concretas, pues que pinte una imagen, que consiga que el Papa apruebe una fiesta de la Divina Misericordia, unas oraciones, pues la coronilla de la Divina Misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? A través de eso quiere el Señor transmitir un espíritu, ¿no? Hay mucha gente que esto lo ha entendido así como otra devoción. Entonces hay como... yo muchas veces en muchos sitios he visto como la lucha entre los de la Divina Misericordia y los del Corazón de Jesús. Sí, como si fueran ahí como... como se parece, parece como que están como en competencia, ¿no? Entonces yo lo que sobre todo quisiera explicar es que el culto de la Divina Misericordia no es diferente del culto al Corazón de Jesús, sino que es como lo mismo, el origen es el mismo, que es el Señor. Y se puede decir como que el culto de la Divina Misericordia viene como a renovar, a vivificar el culto al corazón de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde antes de las apariciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska, había místicos que hablaban, ¿no?, de el tema de la Divina Misericordia o del amor misericordioso, ¿no? En concreto, creo que esto un poco lo expliqué un día, no estoy muy seguro, cuando hablé de Santa Teresita tiene una frase misteriosa que dice: yo no veo la devoción al corazón de Jesús como todo el mundo, dice, en una carta, siendo todavía joven, con 17 años creo que dice eso. Yo no veo el culto al corazón de Jesús como todo el mundo. ¿Y por qué? Bueno, pues ella algo veía, no sé qué, ¿no? Bueno, podemos aventurar qué es, pero algo veía como que no le gustaba en el modo como las personas vivían el culto al corazón de Jesús, ¿no? Hombre, uno leyendo a Santa Teresita, intentando como fijarse en esta clave, a mí qué es lo que me parece que Santa Teresita no le gusta del culto al corazón de Jesús. Hay oraciones donde ella habla un poco de este tema y creo que podría ser esto, ¿no? Hay, por ejemplo, un poema que dice, que se llama La rosa deshojada, que dice: a muchas almas les gusta brillar, dice, muchas almas son como flores que les gusta brillar en tus altares, pero yo no quiero eso, yo prefiero deshojarme a tus pies, ¿no? Oh, qué bonito. ¿Por qué? Porque ella veía como que muchas veces el culto al corazón de Jesús se veía como, además en muchos libros se hablaba así, ¿no?, como la mejor espiritualidad. Y como esto en cierto modo es verdad, porque el centro de la vida cristiana es contemplar el amor de Jesucristo, ¿no? Pero para muchas personas era como los del corazón de Jesús somos como los mejores cristianos, ¿no?, los que mejor hacemos las cosas. Como somos los mejores, somos los que nos consagramos al corazón de Jesús. Están los cristianos mediocres y los que hacemos la consagración al corazón de Jesús. Como somos los mejores, somos los que hacemos el acto de reparación. ¿Qué era el acto de reparación? Pues ir donde Jesús y decir: Señor, quiero reparar por los pecados de la humanidad. Entonces a veces podía parecer que el culto al corazón de Jesús era una especie como de devoción para almas distinguidas, ¿no?, para almas que se presentan ante Dios como si no fueran como los demás hombres, como si fueran mejores, ¿no?, más que como almas penitentes, deseosas de conversión. Y podía parecer eso, y quizás en algunas personas en concreto podía darse eso. Y por eso ella, en vez de consagrarse al corazón de Jesús, Santa Teresita, hace una consagración al amor misericordioso. Entonces yo creo que aquí está donde ella quiere corregir, como no me consagro simplemente al corazón de Jesús, sino me consagro a su misericordia, como diciendo: yo es que soy pecadora, yo es que lo que quiero es consagrarme a recibir la misericordia de Dios. Y por eso ella dice: cualquier persona, aunque sea muy pobrecita, muy pecadora o muy débil, puede y debe hacer esta consagración, puede ofrecerse a la misericordia de Dios, ¿no? Santa Teresita subrayaba mucho esto, ¿no?
hay otra mística, por ejemplo, que esta no está beatificada y por eso tiene mucho menos valor, claro, ¿no? Pero hay una mística francesa, María Teresa de Chandé, que también ella tenía locuciones interiores en las que el Señor le decía que tenía que promover el culto al amor misericordioso, ¿no? Y esta no es muy conocida, pero Yo no había oído hablar de ella nunca. Sus locuciones y tal, que las escribió, se hicieron famosas en España gracias a un dominico famoso en la época, en los años 20, que se llama el padre Arintero. Era un dominico muy famoso, además era como muy buen teólogo y tal. Y también parecido, el Señor le decía, pinta la imagen que has visto. Entonces ella pintó un cuadro, que era un Jesús crucificado, con el Evangelio, con el mundo, tal. Y ese cuadro, no sé si es el original o al menos una copia, lo vi hace poco, que estuve de retiro en un convento en Salamanca, las Clarisas de Canta la Piedra, y lo tienen ahí, está la tumba del padre Arintero con el cuadro este del amor misericordioso. Pero sale Jesús crucificado en el cuadro este, sí. En el cuadro este, sí, era una imagen de Jesús crucificado y tal, y salía pues en la Biblia y tal. Bueno, no me acuerdo exactamente, tampoco lo tengo muy en la cabeza los detalles del cuadro, pero bueno, ella decía algo parecido a Santa Teresita, ¿no? Como que y además los jesuitas españoles, cuando recibieron esto del amor misericordioso, los del corazón de Jesús, los del apostolado de la oración, preguntaban, ¿pero esto es una cosa diferente al corazón de Jesús? Y ella decía, no es diferente, es lo mismo, es para ayudarnos a vivir mejor el culto al corazón de Jesús, decía ella. Es para no quedarnos en las prácticas externas, sino ayudarnos a entrar más en el espíritu de esto. A mí me parece que el culto a la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska tiene como esta idea. No es como otra cosa, por así decir, otro producto más que se nos ofrece, ¿no? Sino es ayudarnos a entrar mejor en el culto al corazón de Jesús. De hecho, la vida de Santa Faustina, es más breve que la de Santa Margarita. Sabéis que Santa Margarita es la mística a la que se le aparece el corazón de Jesús en Francia en el siglo XVII. Santa Faustina, la que se le aparece Jesús hablándole de la Divina Misericordia en Polonia en el siglo XX. Son vidas... Santa Faustina muere con 33 años, la edad de Cristo, más joven que Santa Margarita. Eso que se llevó, se pudo ir antes al cielo. Sí. Pero tiene una vida muy parecida. Santa Faustina también de joven, desde pequeñita, nota la llamada de Dios a la vocación. Igual que Santa Margarita, su familia le pone dificultades, le dice que no. Igual que Santa Margarita, ella como que se olvida un poco. Y entonces ella cuenta que una vez estaba en un baile de Polonia de los años 20, que eso sería, ni comparación con las discotecas de hoy en día. Eso era lo más... Pero estaba en el baile allí, ¿no? Y estaba bailando y de repente tiene una visión mientras está en el baile de Jesús coronado de espinas, sangrando, con el rostro magullado, preguntándole que cuánto tiempo le va a tener esperando. Entonces ella se siente fatal, se va corriendo del baile. Pero algo parecido le pasa a Santa Margarita. También Santa Margarita, cuando va posponiendo la decisión de hacerse religiosa, el Señor le va como insistiendo, se le queja, con palabras interiores, se le queja todo el tiempo y ella lo pasa mal, ¿no? Santa Faustina, después de esta visión que tiene en el baile, ¿sabes qué es lo que hace? ¿Qué? Se escapa de casa, sin decir nada a sus padres. Y se mete a monja. Con 19 años hace petate y no dice nada a sus padres porque dice que si sus padres... Prefiero no pedirles permiso porque le iban a decir que no. Claro. Y ya era mayor de edad. Esto para que no haga ninguna locura, ninguna adolescente de 16 años que nos pueda estar escuchando. Pues tenía 19 años y entonces hace la maleta y se va a Cracovia y ahí empieza, busca un trabajo, busca estar de sirvienta en alguna casa mientras se encuentra un convento, ¿no? Y entonces al final pues entra en un convento en Cracovia de las hijas de la Divina Misericordia o algo así, creo que se llaman así, en Cracovia, ¿no? Y entonces, ella cuando entra allí, se llaman hermanas, la orden se llama Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en Ławiewnicki, para que sepa polaco, ¿vale? Hablo bien polaco, ¿eh? Sí. Hablo bien polaco porque yo soy un polaco. Yo estaba ahí un par de veces. Es multilingüe el padre. Y aquí pone que esta orden fue fundada por Teresa Rondeau en Laval, Francia, en 1818. Es una orden francesa que tenía este convento en Polonia y que tenía justo el carisma, ¿no?, de esta orden. Era la imitación de Cristo en su misericordia, especialmente con mujeres jóvenes extraviadas, ¿no?
Bueno, pues este era el carisma de la orden. Extraviado, o sea, que recogían a jovencillas que estaban así un poco perdidas, ¿no? Sí, más o menos, sí. Muchas veces las jovencillas que andaban perdidas es porque no tenían dónde vivir y esas cosas, ¿no? Gente que venía del campo, pues ellas como que les intentaban ayudar, ¿no? Sí, una vocación parecida, yo qué sé, hay otras órdenes parecidas en España, ¿no? Y entonces ella por fin entra en el convento, está muy contenta y tiene una vida llena de experiencias místicas, revelaciones, visiones, estigmas ocultos. O sea, que le empiezan todas esas revelaciones y esas locuciones y tal, nada más entrar al convento. Sí, bueno, ya tenía antes, en el baile ya se le aparece Jesús, ¿no? Y ya antes tenía como palabras del Señor en su alma, pero cuando entra en el convento mucho más, ¿no? Y entonces el Señor le empieza como a dar una misión, ¿no? Y le dice que ella está llamada a proclamar que el atributo más grande de Dios es la misericordia, ¿no? Esto es algo que a nosotros nos ayuda mucho que nos lo digan así, pero esto es algo muy profundo. Esto sale en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que dice, ¿cuál es respecto a las criaturas, cuál es la mayor obra que hace Dios? Dice, la misericordia, ¿no? Porque es más que la creación. La creación es crear de la nada y la misericordia es, por así decir, recrear sobre lo que está estropeado, ¿no? Y entonces él dice que es el atributo más grande donde Dios manifiesta más su omnipotencia, es en la misericordia más que en la justicia, ¿no? Esto Santo Tomás lo explica muy bien. El que quiera estudiar teología, que lo lea, tanto en la virtud de la misericordia, la secunda secunde, como en el atributo de la misericordia en Dios, en el tratado de B1 de la prima segunda. Y esto, de un modo muy sencillo, el Señor se lo explica a Santa Faustina y le dice que ella tiene que proclamar esto, ¿no? Que dice, todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia, ¿no? Entonces a ella le da como esta misión de que tiene que proclamar al mundo la misericordia de Dios, ¿no? En concreto, además, él, y esto sale muchísimo en el diario, Santa Faustina, quizás deberíamos habernos traído el libro para enseñárselo a los... Aquí no está. ¿no? Pero y seguro que ustedes ¿Cómo se llama el libro? Diario de la Divina Diario de la Divina Misericordia en mi alma. Es que hay tener cuidado porque yo me compré el libro y me equivoqué. ¿Ah, sí? Y me compré uno que no era. Voy a ver si sale aquí. Diario Santa Faustina, así sale la imagen. Mira, al menos la gente lo ve, ¿no? Este es el libro, es un clásico. La Divina Misericordia en mi alma, diario. Este es el libro, ¿vale? Es un libro muy gordo donde se recogen como todas las cosas que el Señor le decía a esta santa, ¿no? Y entonces ella cuenta, ¿no? Como muchas veces el Señor se le aparece y ella ve como de su corazón, o sea, que es lo mismo, de su corazón salen los rayos, ¿no? Rojos y azul, o rojo y blanco, que son que representan a la Divina Misericordia que sale del corazón de Jesús. Y muchas veces en estas visiones Jesús habla de su corazón, le dice a Santa Faustina, has de saber que mi corazón es la misma misericordia, ¿no? En otro momento le dice, el amor del corazón de Dios es la flor y la misericordia el fruto, ¿no? Es decir, en estas mismas revelaciones se nota que está como unidos ambas cosas, ¿no? Luego ya tiene experiencias místicas muy parecidas a las de Santa Margarita, por ejemplo, pues también hubo una vez que el Señor le dijo, acerca tu oído a mi corazón, ¿no? Y considera aquí mi misericordia, entonces ella como que descansa en el corazón de Jesús. Como el apóstol San Juan en la última cena, algo que también tuvo Santa Margarita, Santa Gertrudis, otras místicas del corazón de Jesús, ¿no? Santa Gertrudis también tenía apariciones. Yo nunca he hablado aquí de Santa Gertrudis. Ah, no. Joder, Santa Gertrudis es una de mis santas favoritas porque es la santa de mi cumpleaños. Mira, ya tenemos una tercera catequesis. O sea que no sé si Santa Gertrudis... Bueno, sí, podría hablar de Santa Gertrudis un día, ¿no? Pero usted nació el día de Santa Gertrudis. Sí, 16 de noviembre. Entonces por eso le tengo cariño, porque fui a ver el calendario cuando tenía 8 años, a ver qué es la santa de mi cumple, Santa Gertrudis, ya desde entonces me cae bien, ¿no? Y qué casualidad que sea una de estas del corazón de Jesús, ¿no? Pues sí, casualidad no, diosidad. Es verdad, diosidad, las casualidades no existen. También hubo otro momento en el que ella tiene una experiencia también muy parecida a Santa Margarita, que ella nota como que Jesús le coge el corazón y lo pone junto al suyo, como para que ella se contagie de los sentimientos del corazón de Jesús, ¿no? Son experiencias que ayudan a entender lo que Jesús quiere hacer con ella, y es que para que ella sea instrumento de la Divina Misericordia, para que ella sienta misericordia en su corazón por los hombres, para que ella tenga como estas entrañas de misericordia, ¿no? Jesús, ¿qué hace? Pues le acerca a su corazón,
¿Cómo el cristiano puede tener misericordia? Pues acercándose al corazón de Jesús, ¿no? Para vivir esto de la divina misericordia, el Señor, como decía al principio, le propone a esta santa una serie como de prácticas, le pone como pequeñas misiones, ¿no? Pues tienes que conseguir que el Papa haga una fiesta de la divina misericordia. Le enseña una oración. Una pequeña misión. Sí, una misioncilla, ¿no? Bueno, pues ir al Papa y conseguir que haga la fiesta. Le enseña una oración que es la coronilla de la divina misericordia, que no sé si la conocen los que nos están escuchando, pero es una especie como de rosario, es como un rosario cortito, ¿no? Igual luego puedes poner ahí en tu Instagram. Sí, luego lo voy a poner porque cómo se reza la coronilla. Sí, justo lo guardé el otro día, hice una foto de una publicación y la guardé, así que luego os la dejo. Entonces es como un rosario, solo que en vez de Ave María se hizo una jaculatoria, que es por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Entonces, bueno, es algo parecido a las oraciones que se hacían antes al corazón de Jesús, solo que aquí el matiz, que eso también sale en Santa Teresita, es que más que ofrecernos nosotros o ofrecer nuestras obras, lo que le ofrecemos al Padre es a Cristo mismo. Ofrecemos a Cristo y nosotros nos unimos a la ofrenda de Cristo. En el fondo está mejor dicho, ¿no? Porque Dios no quiere que le ofrezcamos tanto nuestras obras cuanto que nos unamos a la ofrenda de Cristo, ¿no? En la misa lo que hacemos es que Cristo se vuelve a ofrecer al Padre y nosotros nos unimos, comulgamos, es decir, nos unimos a Jesús para ofrecernos al Padre junto con Él, ¿no? Bueno, pues esto es lo que más o menos pues el Señor le quiere pedir a esta santa a través de estas prácticas de devoción. Y también le hace unas promesas, ¿no? Le promete, ¿no? Que dice, ¿no? Dile a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando les hablen de mi misericordia, ¿no? De la compasión que tengo por ellos en mi corazón. Es decir, promete, ¿no? Que a los sacerdotes que hablen de su misericordia, pues las almas se ablandarán, se convertirán, ¿no? Y promete a los moribundos, dice, di a los moribundos que cuando estén eso, en el trance de la muerte, que si acuden a mi misericordia, siempre encontrarán asilo en mi misericordia, siempre encontrarán el perdón. Di a los pecadores que por muy grandes que sean sus pecados, siempre pueden recurrir a mi misericordia, etcétera, etcétera, ¿no? Di a las almas que tienden a la perfección, a las almas que quieren ser santas, que digamos ya han tenido como su primera conversión, ¿no? Diles que ellas especialmente adoren mi misericordia. Ellas especialmente, ¿por qué? Porque una persona que ya ha tenido la primera conversión puede tener la tentación de pensar que ya no necesita de la misericordia, sino otras cosas, no sé. Y por eso dice especialmente, porque en la vida cristiana todo avance es por la misericordia de Dios. Entonces la vida cristiana no es como la vida humana, que conforme uno va creciendo, va siendo cada vez más independiente de sus padres, sino la vida cristiana uno cada vez se da más cuenta de su dependencia, de la necesidad de la gracia de Dios, ¿no? Y la gracia de Dios es misericordia, no nos la debe, ¿no? Hay cosas que Dios nos debe, sí, si te ha creado hombre, pues no sé, tiene que darte aire para respirar, ¿no? Si una persona ha hecho obras buenas, Dios le da el cielo. Pero para poder hacer obras buenas, para poder ser santos, necesitamos gratuitamente de la gracia de Dios. Y el Señor nos la quiere dar. Y por eso, quizás ante los que ya se han convertido, ¿no? Que ya nos creemos cristianos ya, pues esos especialmente dice que adoren mi misericordia. Dice, porque todas las gracias que reciben vienen de mi misericordia. Esto es un mensaje importante, ¿no? Para que no nos creamos nada, ¿no? Sino que el Señor nos ama porque Él es bueno, no porque nosotros lo merezcamos, ¿no? Y el Señor quiere subrayar mucho esto, ¿no? Para ayudarnos a mantenernos pequeños, ¿no? Que este era el mensaje de Santa Teresita y es lo que el Señor subraya mucho con Santa Faustina, ayudarnos a entender que somos pequeños y que Él nos quiere como somos, que podemos confiar en su gracia, que aunque seamos pecadores, Él nos perdona, ¿no? Bueno, pues el Señor quiere que confiemos en su misericordia. Le dice, los más grandes pecadores llegarán a una gran santidad si confiaran en mi misericordia. Entonces este es el mensaje. El mensaje es que el Señor es misericordioso y que el modo de acercarnos a Dios es apelar a su misericordia, hacernos pequeños ante Él, ¿no? Antes decía que esto de la divina misericordia ayuda como a comprender mejor el culto al corazón de Jesús. Y el otro día hablando sobre esto con unas personas, ¿no? Se me ocurrió una cosa que es que yo creo que es verdad, ¿no? Muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de la promesa del corazón de Jesús a España, reinaré en España con especial veneración. De Bernardo de Hoyos. A Bernardo de Hoyos, que hablamos una vez sobre esto. Hay mucha gente que dice, claro, ¿cómo no va a reinar en España? España es un país que ha dado tanta gloria a Dios.
que luchó por la fe contra los protestantes, que descubrió América, evangelizó América. O sea, ¿hasta dónde tenemos que caer los españoles para dejar ese discurso? O sea, si el Señor nos promete reinar, no es porque lo merezcamos. Al contrario, el Señor hace esa promesa porque estamos muy mal. Entonces la promesa del corazón de Jesús viene a ser: yo tengo misericordia de vosotros aunque estéis muy mal. Entonces yo creo, me parece a mí, que el discurso no es, claro, el Señor prometió eso porque somos tan buenos que cómo no nos va a dar un reinado especial en España. Es al contrario. Somos tan malos, estamos cayendo tan bajo, que apelamos a la misericordia de Dios. Nuestra confianza no está en que nuestros tatarabuelos tuvieron muchos méritos. Nuestra confianza está en que Dios es muy bueno y muy misericordioso, y que aunque seamos un desastre, pues que Él, va a tener misericordia de nosotros. Están aquí entrando en nuestro despacho y distrayéndonos. Saludos, Padre Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la mano del Padre Valentín. El Padre Valentín es un misterio. Es un misterio, nadie ve su cara. En el seminario mayor de Toledo siempre hay interrupciones. Toma, Padre Valentín, llévate tus gafas. ¿Cómo le gusta al Padre Valentín poner ese punto de misterio? Nadie ha visto su cara. Es como Adri, el de Mundo Maldini, que nunca nadie le ha visto. Es un youtuber que yo no sigo mucho los youtubers, pero a veces veo a Mundo Maldini. Es de fútbol, es un qué aburrimiento, por Dios, el fútbol. Estamos con esto, ¿no? Pues que con esto de la divina misericordia se subraya más que acercarnos a Dios es acercarnos a su misericordia. No vamos con nuestros méritos por delante, y por eso cualquiera puede acercarse al Señor, por muy mal que uno esté, por muy desastre que sea. El Señor le dice: acércate. Uno no tiene que hacerse bueno para acercarse a Dios, sino uno con su desastre se acerca a Dios, y Él es el que misericordiosamente nos hace buenos. Tampoco somos protestantes. Los protestantes, ¿qué dirían? Los protestantes dicen: tú eres un desastre, te acercas a Dios, sigue siendo un desastre, pero no pasa nada. No, nosotros lo que vimos es: uno es un desastre, se acerca a Dios y Dios empieza a transformarle. Y uno sigue siendo un desastre y Dios misericordiosamente le va transformando. El tema es arrepentirse, y le va, ¿no? claro, y tener propósito de mejorar. Eso es, y la misericordia de Dios poco a poco nos va transformando, ¿no? No por nuestros méritos, sino por su bondad, porque Él es bueno, ¿no? Pues este es digamos, el gran mensaje de la divina misericordia, ¿no? No quiero leer todo esto porque no me quiero enrollar, porque me gustan que sean catequesis breves. A mí también le gustan Las catequesis del Padre Pollo son las más cortas. Bueno, pues busca un cura que haga catequesis más largas. No. Es mejor ir al grano, como en las homilías, 10 minutos, dice el Papa Francisco, ¿no? Efectivamente, es esta catequesis 30, no deberían de ser de más, yo creo, ¿no? Eso le gustaría a usted, que fueron de 30 minutos. Bueno, también el Señor, a Santa Faustina, como una consecuencia de que ella descubre la misericordia de Dios para con ella, Él le hace también instrumento de misericordia para con los demás. En este caso, en el caso de Santa Faustina Kowalska, esta misericordia por los demás ella lo hace con su oración, sobre todo. Entonces, para eso ella, que está, digamos, encerrada en un convento, Dios le da como carismas especiales, ¿no? Que esto es como accidental en el culto a la Divina Misericordia. Ella tenía como trato con las almas del purgatorio, tal, sí, ¿no? Como claro, para ejercer la misericordia con las almas del purgatorio. Claro, está en un convento, no puede irse a atender a los pobres, ni puede tener misericordia con su marido, ni con su cuñado. Puede estar con las almas del purgatorio, ¿no? ¿Y qué más carismas tenía? Sí, Oye, pero no me he fijado mucho en esto. ¿Y Sor Faustina no era la que quiso cambiar de director espiritual? No sé, la que se cambió de convento. No, ¿de quién es si es esta? No entró en un convento y luego se rayó y dijo que no, que ahí no era suficientemente, no tenía suficiente recogimiento, y se cambió de convento y se le apareció Jesús como llorando, entonces volvió al convento o algo así. Sí, pues no sé. Puede ser, yo tampoco soy un súper experto en esto. Otra santa. O sea, ella sí que hay un momento en el que se cambia, pero es porque le cambian, pero es dentro otra. De la misma orden. Hay un momento que se va como más al norte, pero luego vuelve. Será otra, entonces. Sí, puede que fuera otra, sí. Pero bueno... Brujilda, si estás por ahí, porque tú eres la que me cuentas esta historia siempre, nos lo puedes aclarar. Pues que intervenga. Entonces, bueno, luego, digamos, esto va a fructificar en la Iglesia, ¿no? Todo esto va a fructificar también con santos que van a subrayar mucho cómo su culto al corazón de Jesús, que también podemos hablar un poco de esto. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, muy devota del corazón de Jesús. Ella dice... ¿No era súper devoto de esta monja, de Sor Faustina, el
Juan Pablo II. Sí, de eso sí que iba a hablar ahora un poco, sí, ¿no? Ah, la Madre Teresa. Entonces, la Madre Teresa, que era muy devota del corazón de Jesús, en ella se ve quizás con más fuerza que en Santa Faustina como esta consecuencia, ¿no? De cuando uno experimenta la misericordia de Dios en uno mismo, Dios le pide ser instrumento de misericordia con los demás, y por eso la Madre Teresa va donde los más pobres, ¿no? No solo físicamente, sino que ella siempre insiste, muchas veces hay mucha pobreza de amor en tus vecinos, en tu propia familia, ¿no? Y se puede decir que contemplar la misericordia de Dios y el gozo que tiene Dios de tener misericordia de nosotros, nos lleva a nosotros tener el gozo de ejercer la misericordia con los demás. La misericordia que se ejerce humildemente, no es que yo desde arriba te echo una mano, sino que la Madre Teresa se hace pobre con los pobres para tener misericordia encarnándose, ¿no? Y esto es lo que el Señor también nos pide a nosotros, ¿no? Bueno, también, antes de hablar de Juan Pablo II, que me parece muy bonito, decir también que, igual que en las revelaciones del corazón de Jesús, el Señor dice, ¿no? Y Santa Margarita en las cartas dice que el culto al corazón de Jesús tiene una dimensión muy providencial para estos tiempos, y decía Santa Margarita, decía, en estos tiempos donde se está enfriando la caridad, pensemos que las apariciones de Santa Margarita son al inicio de la época de la Ilustración, el Señor se nos revela nuevamente, dice, para encendernos en caridad, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre con la Divina Misericordia, pero quizás más fuerte, ¿no? Dice Santa Faustina, oí en el alma estas palabras, explícitas y muy fuertes, dice, prepararás al mundo para mi última venida, ¿no? Y le dice, ¿no? De aquí va a salir una chispa que preparará al mundo para mi última venida, ¿no? En otro momento, habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el tiempo de la justicia. ¿Qué significa tiempo de la justicia? El juicio final. Es una señal de los últimos tiempos lo que el culto de la divina misericordia. O sea, el Señor cuando le dice antes del día de la justicia, es decir, el día del juicio, justicia, ¿no? Está el tiempo de la misericordia. Lo que está diciendo es que, digamos, lo que la Iglesia espera, que al final de los tiempos haya como una manifestación del triunfo de Cristo, tiene que ver eso con el culto a la divina misericordia. Antes del juicio final se va a manifestar al mundo con mayor plenitud mi divina misericordia, y esto va a preparar al mundo para el juicio final, para el tiempo de la justicia, ¿no? Estas revelaciones del Señor, del corazón de Jesús, de la divina misericordia, es como una preparación para los últimos tiempos. Es decir, que no queda mucho. Bueno, eso ya los últimos porque tiempos a misericordia pueden ser eternos, hace falta montones hoy en día. Sí. Pero esto también nos hace entender el mundo de hoy, cómo el mundo de hoy va como se va alejando de Dios, se va como destruyendo, y el Señor lo que nos quiere transmitir es su misericordia, que aunque estemos mal, Él quiere tener misericordia de nosotros y quiere como curarnos, rehabilitarnos, ¿no? Y por eso también en un mundo en el que sufre las consecuencias de la ausencia de Dios, esto la Madre Teresa lo decía mucho, decía, ¿cuánto se sufre por la ausencia de Dios? Y decía, nosotras, decía a sus religiosas, precisamente tenemos como que consolar al que sufre por la ausencia de Dios, y por eso les tenemos que llevar principalmente a Dios, ¿no? Y por eso sus obras de misericordia con los pobres, pues sanitarias, de alimentar a los hambrientos, en el fondo es un vehículo para darles lo que más necesitan, que es el amor de Dios. Entonces, en un mundo que está como en ruinas, cuando hablábamos del mensaje de Fátima, en el tercer secreto, el mundo aparece como en ruinas, porque como no estamos con Dios, como que todo está en ruinas, la familia está en ruinas, la educación está en ruinas, la juventud está en ruinas, todo está en ruinas, la familia está en ruinas, el clero está en ruinas, todos estamos en ruinas, ¿no? Eso lo dijo don Marcelo, ¿no? Es que leí el otro día, bueno, da igual, usted no se entera de nada, es que claro, cuando no tiene redes... No tengo redes. Es que sí, leí una cosa que había dicho... El demonio no me atrapa en sus redes. No. Pues eso, ¿no? Entonces, el mundo está como en ruinas, y el Señor, ¿qué es lo que pide? Pide primero que nos dejemos curar por Él, y segundo, que nosotros seamos como instrumentos de misericordia ante tantas personas heridas que viven en esas ruinas, ¿no? A mí me iluminó mucho una cosa que leí del Papa Pablo VI en la clausura del Vaticano II. A mí me encanta hablar de esto porque muchas veces uno se encuentra con gente como que no entiende el Vaticano II, como que critica el Vaticano II, y a mí esto me iluminó mucho cuando me lo explicaron siendo seminarista. ¿Qué es el Vaticano II? Por ello no sé, yo lo he oído, pero no sé muy bien lo que es. Es como el último concilio que ha habido en la Iglesia. Hubo un concilio en los años 60. Es una reunión de todos los obispos del mundo con el Papa, como para pensar juntos, ¿no? Y bueno, y muchas veces pues han hecho dogmas de fe, ¿no? Pero ¿y se da cada X tiempo o solo cuando hace falta? Cuando se convoca, cuando hace falta. Vale.
¿vale? En la antigüedad, por ejemplo, en el siglo V hubo dos. O sea, ¿el último cuándo ha sido? En los años 60 del siglo XX. El anterior fue en el siglo XIX, el anterior en el XVI. Hubo 3 siglos sin ningún concilio. Y muchas veces en los concilios se tratan temas muy importantes o se hacen dogmas de fe. Por ejemplo, el concilio de Trento pues, era para afrontar el problema de Lutero y de los protestantes, ¿no? En el siglo XIX pues, era el problema del liberalismo, ¿no? Afrontar ese problema, ¿no? o del racionalismo, etc., ¿no? En los primeros siglos pues, el dogma de la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera, ¿no? En el siglo XX hubo un concilio, el Concilio Vaticano II, el último que ha habido, que no quiso tampoco como definir ningún dogma de fe, sino que quería, como decía mucho Juan XXIII, como preparar, ayudar a que la Iglesia sepa cómo adaptarse al tiempo actual. Esto es algo muy controvertido, mucha gente como que a veces como que hay mucho debate dentro de la Iglesia. Me alegro que tú no lo hayas oído porque ¿para qué, no? Pero hay mucho debate sobre hasta qué punto se tiene que adaptarse o no al mundo. Y a mí me iluminó mucho cuando, siendo seminarista, mi director espiritual me dio esta homilía de Pablo VI que dice, a ver, ¿qué es lo que ha hecho el Vaticano II? Y intenta como resumir la actitud del concilio, ¿no? Y entonces se pone una imagen, ¿no? La imagen de la palabra del buen samaritano. Dice, hasta ahora la Iglesia ha querido advertir a aquel hombre al que asaltan los bandidos. Ha querido como advertir que no vaya por ese camino. Y la Iglesia ha advertido, ha condenado ideologías, ha dicho esto está mal, ha tenido como una actitud como de prevención, de prevenir a la persona. La humanidad no le ha hecho caso, ha ido como, se ha alejado de Dios. Dice, y ahora, dice, el concilio, se encuentra este hombre tirado al borde del camino. ¿Qué hace la Iglesia? Decirle, te lo dije. No, dice la Iglesia, lo que hace es que se baja del caballo, le recoge, le cura las heridas, lo monta en su propia cabalgadura, se lo lleva a la posada y le termina de curar, ¿no? Entonces dice Pablo VI, este es el paradigma del concilio. El concilio podría volver a condenar los errores del mundo moderno. Podría, porque mal están. O sea, el concilio podría haber vuelto a condenar el liberalismo, sí. Podría haber vuelto a condenar el comunismo, sí. Pues están mal, ¿no? Dice, pero eso ya está condenado, ya está dicho que eso está mal. Por eso el Papa Francisco no está todo el día condenando los errores del mundo moderno. ¿Qué es lo que quiere hacer la Iglesia en este momento de la historia? Quiere como ayudar a que la humanidad se deje curar, deje que tenga misericordia, acercar a la misericordia de Dios. Y por eso quizás el paradigma del santo del mundo de hoy es la Madre Teresa. La Madre Teresa es una persona que no es una persona de gran discurso, es una persona de misericordia, se acerca al necesitado, pobre en el cuerpo o en el espíritu, y ejerce la misericordia. Y el cristiano de hoy, lo que el Vaticano II, lo que los papas de nuestra época nos piden, es que seamos instrumentos de la misericordia de Dios. Y para eso solamente seremos buenos instrumentos si primero nosotros nos dejamos tocar por la misericordia de Dios. Si primero nosotros nos consagramos al amor misericordioso. ¿Qué significa eso? Pues que nos acercamos a Dios con humildad, como pobres pecadores, penitentes, deseosos de la conversión, sabiendo que no tengo fuerzas, pero que Él me las quiere dar, ¿no? Y el Señor quiere que nos pongamos bajo la luz de su misericordia para luego ser instrumentos de misericordia, ¿no? Cuando se murió Santa Faustina, con esto termino ya, porque nos estamos enrollando mucho. ¿Por qué? No, falta el Papa. Ahora voy con el Papa, sí. Cuando se muere Santa Faustina Kowalska en el año 38, un año antes de empezar la Guerra Mundial, y 2 años más o menos antes de que el Papa, que vivía en un pueblecito muy cerca, el Papa es de Wadowice, que es un pueblo que está cerca, no me acuerdo, pero yo estaba en Wadowice y estaba en Cracovia, no me acuerdo cuánto se tardaba, pero... ¿Y por qué estuvo? ¿Para ver los orígenes de Juan Pablo II? Pues he estado varias veces, porque yo de pequeñito estaba, con mi familia, estamos en un grupo de familias que su origen era de Polonia, entonces fui a Polonia varias veces, y la última fue en la JMJ de Cracovia, y ahí fuimos con los jóvenes, estuvimos en Wadowice, estuvimos en Cracovia. Pero bueno, Wadowice, el pueblo de Juan Pablo II, está menos de 1 hora en coche de Cracovia, ¿no? Y entonces él, que era de este pueblo, va a Cracovia 2 años después de la muerte de Santa Faustina. Entonces él seguramente... ¿No la había conocido en vida? No, en vida seguro que no, pero seguramente él oiría hablar de ella. Y además, cuando se muere Santa Faustina, hay mucha polémica. Pero el Papa era ya sacuando fue a... No, cuando fue a Cracovia, ¿no? No, cuando fue a visitarlo donde estaba cuando murió Sor Faustina Kowalska y el Papa fue... Hola. Faustina Kowalska se muere en el año 38. Sí, y 2 años después va el Papa, ¿no? El Papa tiene, en el año 40, el Papa tiene 16 años o 17. No es ni seminarista ni nada. Pero entonces, no sé... Juan Pablo II, sí, cuando se muere... O sea, cuando Juan Pablo II va a la ciudad, viene del pueblo, como va a estudiar. Entonces viene del pueblo, va a estudiar,
llega a Cracovia para estudiar 2 años después de que se muera Santa Faustina. Vale. No es muy famosa. Vale, no, Pero que lo entendido mal. él es muy cristiano, ¿no? Él es cristiano, él está en la vida parroquial de la ciudad y él seguro que oyó hablar de que ha habido una mística, que ha tenido unas supuestas revelaciones, y él seguramente lo oiría porque el ambiente en la iglesia de Cracovia era muy anti-Santa Faustina. Ah, sí, ¿por qué? Muy anti, entonces se prohibió sus escritos. Al director espiritual de Santa Faustina, el padre Sopoco, se le pide que no hable de este tema, que se olvide de este tema. Se llega a prohibir el diario de Santa Faustina, desde Roma se prohíbe. ¿Y por qué? Bueno, por siempre estas cosas muchas veces se levantan sospechas. Las cosas sobrenaturales, pues bueno, siempre evidentemente hay que ser, Con Santa Margarita pasó también eso. Hay que ser prudente. Bueno, con Santa Margarita también el culto al corazón de Jesús tardó muchísimo en ser aprobado, muchísimo. Y tardó 100 años prácticamente en que el Papa aprobase la fiesta del corazón de Jesús. Aquí de repente todo el mundo se puso en contra y seguramente Juan Pablo II vería esto, que todo el mundo se ponía en contra, ¿no? No sé exactamente cuál fue la historia de Juan Pablo II con esto, pero sí sabemos que Juan Pablo II, en cuanto le hacen obispo de Cracovia, de las primeras cosas que hace es levantar las prohibiciones e iniciar el proceso de beatificación. Es decir, una persona que estaba considerada como falsa visionaria y como olvidado, o sea, esto prohibido, llega él y no solamente levanta la prohibición a ver qué pasa, sino que levanta la prohibición y comienza el proceso de beatificación. Es decir, él era de los partidarios de Santa Faustina, claramente, ¿no? Porque cuando llega a obispo, levanta las prohibiciones, ¿no? Y cuando le hacen papa, él mismo dice, que creo que tengo por aquí las frases de Juan Pablo II, a ver, las tengo por aquí, a ver. Juan Pablo II, por aquí, a ver, que tengo que encontrar. Dice Juan Pablo II, al poco de ser nombrado papa, en una homilía, dice: siempre he apreciado y sentido cercano el mensaje de la divina misericordia. Tal, ¿no? Espera que... ¿Esto lo escribe usted todo? Qué ordenadito lo tiene. Sí, es que ya te dije que estaba escribiendo un libro sobre esto. Pero no... sí. Él dice que... bueno, no encuentro la cita exacta ahora, pero él dice que cuando le nombran papa, él dice que tiene conciencia de que su misión principal, dice él, es hablar de la divina misericordia. Cuando se muere Juan Pablo II, en el funeral, Ratzinger, que todavía no es papa, es como el cardenal que hace el funeral de Juan Pablo II, dice: ¿cuál es el resumen del mensaje de San Juan Pablo II? Dice: hacernos entender el misterio de la redención desde el prisma de la divina misericordia, ¿no? Y por eso no es casualidad que Juan Pablo II, él es el que canoniza a Santa Faustina Kowalska, el que hace la fiesta de la Divina Misericordia y el que muere el día de la Divina Misericordia. Eso, Entonces es como que Juan Pablo II es el que, por así decir, ayuda a que la Iglesia asimile el mensaje de Santa Faustina Kowalska, el que promociona todo esto, el que la canoniza, el que hace la fiesta, el que... Entonces es lo que me preguntabas antes, cuando fue allí a la Basílica de Cracovia, la inaugura Juan Pablo II y todas esas cosas, eso ya es en el año 2000, ¿no? Claro, con Juan Pablo II ya mayor incluso, ¿no? Y es como el fruto de todo esto, de cómo Juan Pablo II había estado como alentando todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que así como resumen, con lo que me quedaría es que el culto de la Divina Misericordia nos ayuda como a acercarnos mejor al corazón de Jesús, subrayando que el modo de relación del corazón de Jesús con nosotros es de misericordia y por tanto por nuestra parte es como de conversión, de humildad, de agradecimiento, ¿no? Cuando uno es santo, no es tanto por sus méritos, cuanto por la misericordia de Dios. Por eso los santos en el cielo lo que hacen es alabar a Dios, ¿no? Porque saben que el mérito, la gloria es de Dios. Claro que hay mérito humano real. Dios hace que tengamos mérito, pero lo que nos mueve a tener mérito, lo que nos capacita a tener mérito es la gracia divina, gratuita, la misericordia divina, ¿no? Entonces el Señor nos quiere ayudar a través del culto a la Divina Misericordia a vivir los sacramentos, a vivir la oración, a vivir la vida cristiana desde esta óptica de la misericordia, de que necesito conversión, necesito que Dios tenga misericordia de mí, gozarme en esto, alegrarme de ser pequeño, claro, alegrarme de que Dios tiene misericordia de mí, aunque yo soy pequeño, Él va haciendo su obra, y ser instrumento de misericordia para otros, ¿no? No importarme yo, hacerme pequeño con el pequeño para ayudarle, para transmitir el Evangelio, para consolarle, ¿no? Para curarle sus heridas, como decía Pablo VI, ¿no? A la hora de la parábola del buen samaritano. Y este es el paradigma de la Iglesia, es lo que quiere el Espíritu Santo para la Iglesia hoy en día. Quiere que los cristianos tengamos experiencia de la misericordia de Dios y seamos instrumentos de la divina misericordia para con el prójimo, ¿no? Y esto es lo que va a preparar al mundo para su última venida, para el día del juicio. Esta es la preparación
que quiere el Señor en el mundo para manifestar su triunfo en este mundo antes del final de la historia. ¿Qué te parece, Ani? Muy bien. Así que ya sabéis, no os desaniméis si caéis y volvéis a caer y volvéis a caer, porque Dios es muy bueno y si os acercáis y le pedís perdón, que seguir caminando. Eso es. Y tienes que dejarles ahí algún dibujito de estos que hay sí, en Google sí. en cómo rezar la coronilla. La coronilla, y os voy a poner también el libro para que os lo leáis, que es maravilloso. Y yo ya digo, lo empecé y estoy ahí, pero... A ver, es muy gordo. ¿Usted se lo ha leído entero? A ver, no es un libro para leérselo de corrido. ¿Se lo ha leído entero? De corrido, de pe a pa, no. No, de poco a poco, ¿no? Pero ni siquiera me lo he leído como seguido, sino que muchas veces lo cojo y rezo con eso. O sea, ahora en las semanas de Pascua he estado leyendo cosas del libro, pero claro, es un diario. Y no como de palabras de Dios para ella. Son como y tampoco mensajes, sigue ¿no? un hilo conductor súper claro. No. Entonces tú puedes cogerlo a la mitad, leer un poco y no pasa nada. Son todo mensajes. Sí. Y luego tiene atrás el típico índice por temas, entonces pues referencias sobre el corazón de Jesús y te pone dónde buscarlas. Ah, bueno, pues mira, muy cómodo. También os voy a poner el libro de San Agustín, que os he mareado toda la mañana y luego no ha sido de San Agustín el próximo mes, así ya tiene asegurada su catequesis del y mes luego que viene. tenemos que también la de Santa Gertrudis, ¿no? Bueno, eso ya veremos. Yo le estoy diciendo a Ani que tiene también que buscar más sacerdotes, instagramers, que hagan más instacatequesis, porque si me tira de los mismos. No, pero están ustedes de acuerdo conmigo. A mí me gusta el catequista Puello y el catequista Garrigós. El padre Puello y el padre Joaquín a veces, dicen, es que mucha presión. Anda, hombre. En fin, que... Pídanles por las redes sociales, pídanle más variedad, que haya más variedad de sacerdote, no siempre lo mismo. Si no os gusta el padre Puello eso, o el padre... díganlo. O el padre Joaquín me lo decís y nada, y cancelamos las catequesis. Bueno, padre Pollo, pues muchísimas gracias. No tenéis ninguna pregunta, es que no he ido leyendo. Si hay alguna pregunta por ahí, que la hagan ahora. Mira, Pilar se ha leído el libro completo, pues qué mérito tienes, porque es un tocho. Ani no tiene mucha idea. Pues no, o sea, Ani no tiene, pero no es que mucha ni poca, ninguna. Me considero totalmente ignorante. Más variedad, mira, más variedad, dice ahí alguien. Es que el padre Pollo, siempre el padre Pollo, un poco aburrido el padre Pollo, ¿no? Animo a los sacerdotes, hacen mucho bien, sí, eso hace falta que se lo digáis mucho para que se animen. Que el tema de las redes sociales y de las cámaras les pone muy nerviosos. A ver, no hace falta que me animen, no tengo la autoestima baja, pero sí verá que estaría bien un poco de variedad. No, les cuestan las redes sociales, hacen bien, Ani, me encantan las catequesis con estos sacerdotes, no cambies. A ver, no cambies. Estoy de acuerdo contigo, Lina, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué diferencia hay del diario a la versión pequeña? ¿Qué versión pequeña? Bueno, a veces hay libritos que son como resúmenes que se han editado, que es como como resúmenes, donde se intenta poner el mensaje completo pero resumido, porque muchas veces lo que el Señor le dice a Santa Faustina está como repetido. Entonces el Señor le dice muchas veces ciertas cosas, ¿no? Entonces a veces hay resúmenes pequeñitos que están bien también, que resumen el mensaje de la Divina Misericordia, que es más fácil de leer. Sigáis pidiendo catequesis, Ani hará lo posible porque siga habiendo catequesis. Ya cuando perdáis el interés, pues ya, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Eso es. Vale, pues nada, un placer. Muchas gracias. Que se está uniendo justo cuando cortamos. Ya. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias, pero os la dejo guardada en YouTube, en mi canal y aquí en el muro de Instagram. Pues nada, muchas gracias, Padre Pollo. De nada, un placer saludar a todos tus fans, a todos tus seguidores. Padre Pollo lo hace fenomenal. Nada, pues eso, que de pronto una nueva instacatequesis de San Agustín, esta vez sí que sí de San Agustín. Y eso, que gracias por acompañarnos. Además, ayer estuve en el convento de las Madres Agustinas de Talavera, que majas son las Madres Agustinas de Talavera. ¿Ese es el de Cristina? Sí, ahí trabaja Cristina. Cómo es la iglesia de bonita. Sí, efectivamente. Preciosa. Es un colegio que alabanza, tiene... el domingo de resurrección. Como fue... Bueno, una alabanza hubo que fue brutal. En el colegio que tiene una iglesia que es, pero de desmayarse bonita, y unos jardines, que envidia de colegio, unos jardines que son preciosos. En Talavera de la Reina, pero no se puede visitar la iglesia, sí. ¿no? Sí se puede. Bueno, a ver, es la que sea un colegio, no puedes entrar a cualquier hora del día, pero ¿Y son de clausura las...? Sí, a lo mejor son de clausura, pero a veces es un colegio que a veces está abierto, a veces hay actividades en el colegio. Bueno, pues es muy bonito. Ahora hay primeras comuniones. ¿Qué es más bonito, Talavera o Toledo? Talavera, por favor. ¿Están más bonitas las iglesias de ahí? Muchísimo más. ¿Dónde va a parar? O sea, Toledo es precioso también. Talavera, Independencia.
Partido Nacionalista Talaverano, el PNT. Qué horror. Bueno, pues nada, que eso, que nos vemos pronto en la próxima catequesis, que creo que será la semana que viene. Estupendo. Ignis Ardens, ¿qué es eso? Te lo explico luego un poco. Vale. Muy Cuando pasáis por Barcelona, pues el Padre Pollo va a Barcelona a veces, ¿no? poco. Mi prima vive en Barcelona, no me importaría ir a saludar Pero usted a iba mis antes, ¿no? sobrinitos. ¿No iba antes a Barcelona? Pero hace mucho ya que dejé de ir. Sí. Bueno, pues nada, Guillermo, si quieres... Preguntan que el San Agustín cuándo es. El mes que viene, mi próxima Instacatequesis, que es una vez al mes, como máximo, será sobre San Agustín, el mes de mayo, no es de mayo. Y nada, que estáis todos invitados a Toledo a visitar al Padre Valentín en el seminario, que le encanta recibir visitas, ¿eh? Pero que está muy ocupado, no digas esas cosas. Que sí, hombre, que os hace un tour por Toledo. Eso sí, es un gran guía turístico. Bueno, un beso. Hasta luego.